Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos, mis queridos familiares? Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Bien, queridos amigos, en esta hermosa mañana le damos las gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Porque nos concede la vida y ya estamos entrando a una semana más, ¿verdad? Ya hoy domingo es el primer día de la semana y estamos ya a 16 del mes de julio. ¿Sí? Le damos las gracias a nuestro Dios porque hasta estos momentos nos tiene con bien y gracias porque nos permite seguir compartiendo libremente la palabra de nuestro Dios. Vamos a hacer una oración, queridos amigos, para comenzar con nuestro estudio de este día. Oremos. Cariñoso Padre Celestial, en estos momentos nos dirigimos a usted, Padre Eterno, para darle las gracias. Le damos las gracias, oh Dios eterno, porque nos ha cuidado hasta estos momentos. Gracias porque nos concede la vida una vez más. Gracias, Padre eterno, por todas sus ricas bendiciones recibidas de usted. Ahora, Dios eterno, en estos momentos nos dirigimos pues para darle las gracias y, Padre, en estos momentos nos disponemos a estudiar sus sagradas escrituras. Por favor, ayúdanos a entender, Padre, que su Espíritu Santo sea que nos guíe, sea nuestro guiador, nuestro maestro, quien nos capacite, Padre eterno, para poder entender su mensaje y así poder aplicarlo en nuestro diario vivir. Lo suplicamos, Padre, pues humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos. En otro tiempo, muertos y engañados por Satanás. Ese es el título de la lección del día de hoy, domingo 16 de julio. En otro tiempo, muertos y engañados, ¿sí? Por Satanás. Lee Efesios 2 del 1 al 10. ¿Cuál es la idea principal que Pablo nos da aquí sobre lo que Jesús ha hecho por nosotros? Vamos a ver rápidamente. Esperemos que no haya fallas técnicas. Efesios 2 del 1 al 10. Libro de Efesios 2 del 1 al 10. Dice así la palabra de nuestro Dios. En cuanto a vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira, como los demás. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, juntamente con Cristo Jesús. Nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales, para morar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia, por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es de obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Ahora, nos decían la pregunta, queridos amigos y hermanos. ¿Sí? Dice la pregunta: ¿cuál es la idea principal que Pablo nos da aquí sobre lo que Jesús ha hecho por nosotros? Vimos, queridos amigos, que es lo que nos decía la palabra de nuestro Dios. Dice que en nuestro pasado andábamos pues cumpliendo, satisfaciendo los deseos carnales, ¿verdad? Andábamos pues
más lejos de nuestro Dios. ¿Sí? Dice, decía en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Sí? ¿Y cómo? Complaciéndonos nuestros deseos carnales. ¿Sí? En pocas palabras, éramos como los hijos de desobediencia. ¿Sí? Entonces nosotros andábamos complaciendo los deseos carnales, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, ¿verdad? Por eso vemos aquí. ¿Cuál es, dice, la idea principal que Pablo nos da aquí sobre lo que Jesús ha hecho? ¿En qué, en qué vida andábamos? ¿Qué camino andábamos, queridos amigos? ¿Sí? Pero aquí vemos el amor de Dios. Dice en el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias soy salvo. ¿Cómo nos da vida? En Cristo Jesús. ¿Sí? Esa es la idea principal. ¿Sí? Esa es la idea principal que Pablo nos presenta aquí a Jesús. ¿Sí? Que Él nos rescató del pecado, porque andábamos en tinieblas. ¿Sí? Pablo ya describió la salvación dada a los cristianos. ¿Sí? Y contó en pocas palabras la historia de los creyentes de Éfeso. ¿Sí? Ese lo dice en el 1.13. Dice, Efesios 1.13 nos dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pablo ahora contará la historia de su conversión con más detalle, con un enfoque más personal. Contrasta su pasada existencia pecaminosa. Queridos amigos, sabemos también quién era Pablo. ¿Sí? Pablo, a su pasado, antes de que conociera a Cristo Jesús, él era un perseguidor de los cristianos. ¿Sí? Él daba muerte o mandaba a ejecutar todos los cristianos. Pero vemos que su vida pasada lo presenta, ¿verdad? Como una vida pecaminosa. Ahora, con las bendiciones de la salvación de Dios, que trata como una participación en la resurrección, la ascensión y la exaltación de Cristo. Y celebra la base de esa salvación en la gracia y la obra creadora de Dios. Pablo, ¿sí?, fue convertido cuando se encontró con nuestro Señor Jesucristo. Cuando él iba con camino a Damasco, ¿sí?, iba a llevar cartas y pasó diciendo que todos los cristianos que él fuera encontrando, allá en aquel lugar donde él iba, los iba a ejecutar. Por eso nuestro Dios, pues, se lo encontró en el camino, ¿sí? Y ahí fue donde Pablo ya no se resistió, ¿sí? Y vemos como Pablo al momento recibió el llamado de Jesús, ¿sí? Cuando le dijo, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le contestó, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Y en un momento, queridos amigos, sin pensarlo, Pablo luego se puso a la disposición de nuestro Salvador. Le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Vemos cómo Pablo estuvo dispuesto, ¿sí? A veces nosotros como seres humanos, igual, el Señor nos habla, pero nos cuesta mucho trabajo escucharle. O lo escuchamos, pero no respondemos al llamado que nuestro Señor Jesús nos está haciendo. En cambio, Pablo, en aquel entonces, llevaba otro nombre, ¿sí? Pero ahora es Pablo, ¿sí? Vemos que Pablo
no, no lo pensó más. Luego al momento le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Sí? Como les decía, en su pasado era muy diferente, ¿sí? Y su nombre era Saulo, ¿sí? Entonces vemos cómo nuestro Dios también transforma, ¿sí? Nuestras vidas. Ahora, estas tres partes del pasaje se resumen claramente en las frases de Efesios 2:5, que nos dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. ¿Sí? Ahora, uno, estábamos muertos en pecado. Número dos, Dios nos dio vida junto con Cristo. Y número tres, por gracia ustedes han sido salvados. Eso es lo que nos recalca y nos da a entender el apóstol Pablo. En Efesios 2 del 1 y 2, Pablo señala la triste realidad que vivía su audiencia antes de la conversión al notar que estaba espiritualmente muerta, ya que habitualmente practicaba el mal y vivía en pecado como estilo de vida. Dice el número 1 y 2, dice del capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo reconoce que él estuvo allí, que él formaba parte. Saulo, queridos amigos, es un gran ejemplo a seguir. Por eso el apóstol Pablo nos invita. Imítenme porque yo imito a Cristo Jesús. ¿Sí? Él nos hace esa invitación. Queridos amigos, Pablo era malo. ¿Sí? Les digo, era perseguidor. Él daba la orden para que pues mataran a los cristianos. Él concibió la orden cuando consintió que Esteban fuera muerto, ¿sí? Apedreado, ¿sí? Él consintió eso, ¿sí? Él, en pocas palabras, él dio luz verde para que actuaran, ¿sí? Así era el Saulo de Tarsis, ¿sí? Eh, pero vemos que cuando se encuentra con Jesús, su vida cambió de repente, ¿sí? Al momento él se puso a la disposición de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, queridos amigos, al reflexionar sobre la vida pasada de sus oyentes, Pablo identifica dos esfuerzos externas que los dominaban. La primera de ellas es la corriente de este mundo, las costumbres y el comportamiento de la sociedad efesia en general, que desfiguraba la vida humana en rebelión contra Dios. Luego Pablo describe a Satanás en dos maneras como la segunda fuerza externa que dominaba su existencia anterior. Él es príncipe de la potestad del aire, ya que el aire, o los cielos, o los lugares celestiales, se identifica como la ubicación de los poderes sobrenaturales, incluidos los malignos, sí, incluidos los malignos. Comparar con Efesios 1:3. Vamos a ver Efesios 1:3, si tiene su Biblia. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y el 3:10 nos dice, de reunir
todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y el 6:12 también nos dice, no lo estoy compartiendo en pantalla, queridos amigos, porque creo que ese es el motivo por el cual luego se nos corta la grabación de este video. 6:12 dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Entonces vemos aquí, queridos amigos, de qué poderes está hablando aquí, ¿verdad? Poderes malignos. Y dice Pablo que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿sí? Sino todo es espiritual. A veces andamos haciendo cosas conforme a la carne y no conforme al Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces ya vimos, queridos amigos, dice, además está activo en la tierra ya que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, ya para finalizar estas preguntas, ¿qué nos enseñan estos versículos acerca de la realidad del gran conflicto? Queridos amigos, nosotros estamos entre medio de ese conflicto, como les acabo de mencionar, ¿sí? Si no hacemos la voluntad de Dios, estamos haciendo la voluntad del enemigo, ¿sí? Porque estamos complaciendo los deseos carnales, ¿sí? Estamos teniendo un comportamiento que no es del agrado de nuestro Dios. Ahora, al mismo tiempo, ¿cómo podemos obtener consuelo y esperanza sabiendo que Jesús ha sido victorioso y que podemos podemos participar de su victoria ahora? Queridos amigos, vemos que nos encontramos en medio de un conflicto, pero vemos que también podemos obtener la victoria si estamos del lado, estamos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Si estamos de parte de nuestro Señor Jesucristo, pues la victoria la tenemos ganada. Vendrán luchas, vendrán pruebas en nuestro caminar hacia Cristo Jesús. Pero queridos amigos, las pruebas también nos fortalecen nuestra fe. Las pruebas, queridos amigos, son pasajeras, ¿sí? Porque nuestro Dios nunca nos dejará solos. Sí, al parecer quizás vamos a tener pruebas fuertes, ¿sí? Y al parecer viéramos que no hay salida. Pero sí hay salida porque nuestro Señor Jesús está con cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, queridos amigos, hemos visto que en otro tiempo nos encontrábamos muertos espiritualmente, ¿sí? El hecho de que pues yo no soy miembro bautizado, no voy a ninguna iglesia o quizás en alguna, pero de vez en cuando o nada más, pues me llamo o me hago ser que pues estoy o pertenezco a una iglesia, que aunque no voy o voy hasta pues quizás yo creo que hasta que me caigo de la cama de vez en cuando, ¿sí? Pero bueno, ya digo que estoy yendo a una iglesia. Queridos amigos, estamos siendo engañados por el enemigo. Por eso debemos acercarnos todos los días ante la presencia de nuestro Dios. Todos los días. ¿Y cómo podemos realizarlo? Por medio de la oración, por medio del estudio de la palabra de nuestro Dios. De esa forma, queridos amigos, vamos a estar ante la presencia de nuestro Dios. Vamos a estar más bien conectados a la fuente de vida, ¿sí? De esa manera no podremos ser engañados y ya no seremos muertos, sino vivos, ¿sí? Por Cristo Jesús. Bien, hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. Si no se ha suscrito, suscríbete a este su canal para no perderse ninguno de nuestros videos que venimos subiendo día con día. Que el Señor le bendiga. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, que habitas en las alturas de los cielos y en todo lugar, alabado y glorificado sea su santo nombre.
Señor mi Dios, en estos momentos nos dirigimos a usted humildemente para darle las gracias por la vida que usted nos da. Gracias Padre Eterno le damos en estos momentos porque nos ha permitido nutrirnos espiritualmente. Gracias Padre Eterno porque nos permite y nos habla a través de su palabra, nos permite estudiar su santa palabra libremente. Gracias le damos, oh Padre Eterno, ahora todo lo que hemos escuchado, ayúdanos para ponerlo en práctica en nuestro diario vivir. Todo esto lo suplicamos, lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Les deseo que tengan un día lleno de bendiciones.